Desde 1983, Nissan ensambla vehículos premiados para ti aquí en Estados Unidos. Y este verano, estamos comprometidos a mantener nuestra línea accesible y libre de nuevos aranceles. Es por eso que bajamos el MSRP en nuestro más vendido Rogue y Pathfinder, para que puedas tener el auto que quieres al precio que quieres, sabiendo que Nissan está aquí para ti en el evento de ofertas de verano de Nissan. Por tiempo limitado hasta agotar existencias, ensamblados con partes importadas y de Estados Unidos. También un gusto con ustedes nuevamente aquí en el programa El Camino de Dios, programa que parte del ministerio es Jaime, el Ministerio del Árbol de la Vida, ministerio del cual soy director. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Yeshua el Mesías, que nos concede la oportunidad de una vez más estar con ustedes aquí en esta emisora WPAB 550, que se escucha en todo Puerto Rico y programa que grabamos para nuestra audiencia que nos escuchan en nuestro podcast alrededor del mundo. Para mí es un gran honor poder levantarme en las mañanas los domingos y poder compartir con ustedes la riqueza y los tesoros que se encuentran en las Sagradas Escrituras o los escritos sagrados que nosotros tenemos en nuestras manos, que por muchos años se han estudiado y se han tratado de comprender y que en los tiempos más recientes muchas personas se han ido dando cuenta que estas tienen una audiencia y una forma de pensamiento la cual debemos conocer. Y este ministerio se enfoca en este programa a compartir estos tesoros para que usted pueda conocer al Jesús de la Biblia, al Jesús cuyo nombre no era Jesús, sino Yehoshua, a quien sus discípulos le llamaban Yeshua, y era un rabino. Un rabino era un rabino en el mundo de los escritos nazarenos, en el mundo del segundo templo, que es el mundo del cual pertenece el escrito nazareno, es un maestro. La palabra rabino viene de la palabra Rav, que significa alguien que es grande, grande en conocimiento, grande en relación con Dios. Y los discípulos del maestro de Nazaret escribieron y nos dejaron a generaciones futuras lo que ellos recibieron de forma oral. Ellos no se sentaron a escribir las palabras dichas por Yeshua en el momento que Yeshua las estaba diciendo o haciendo, sino que estas experiencias que vivieron con el rabino de Nazaret fueron transmitidas de forma oral a los diferentes discípulos que se iban uniendo a la fe o la enseñanza del rabino de Nazaret, la enseñanza mesiánica, la expectativa mesiánica que estos tenían en ese momento. Y fueron estas enseñanzas orales las que eventualmente se convirtieron en los libros que tenemos en nuestras manos que hablan de la vida y obra del Maestro Nazaret. 4 evangelios tenemos seleccionados como parte de esta compilación, si podemos decir así, y recordatorio de los hechos de ese que los discípulos del Maestro del Rabino Nazaret llamaron el Mesías, porque estos vieron cómo Dios realizaba milagros, prodigios y señales a través de él. Pero no solamente esto, sino que aún después de muerto, después de haber sido cruelmente asesinado por la corona romana de aquel entonces y entregado por sus hermanos judíos, Dios confirmó que él era el Mesías y es el Mesías mediante su resurrección. O sea, Dios levantó de entre los muertos a Yeshua ben Yosef, Jesús el hijo de José, Yeshua ben David, Jesús el hijo de David, porque es descendiente de la casa de David, de la familia de David, y lo coronó como Señor y Mesías, afirmando mediante la resurrección que este es el Mesías que él había prometido. Los discípulos, entendiendo que su maestro había sido llevado a la diestra de Dios, para que así ahora los que se le oponen se vuelvan a Dios mediante él, o sea, doblen rodillas ante el Rey Mesías, tenían una alta expectativa que en la época de ellos el rabino de Nazaret regresaría embestido en la gloria de Dios para restaurar el reino de Israel, pero no solamente restaurar el reino de Israel, sino convertir el mundo en un lugar donde la presencia de Dios estuviese palpable y visible para todos. Este es el Mesías que nosotros enseñamos, este es el Mesías del cual hablamos
Este es el Mesías del cual en este programa nosotros proclamamos. Y vuelvo y repito, para mí es un gran honor poder estar aquí domingo tras domingo en vivo, compartiendo con ustedes estos grandes tesoros. Como director del Ministerio Jaim, también dirijo un centro de estudio. El Centro de Estudios Hebraico El Camino del Nazareno se encuentra ubicado en Ponce, Puerto Rico, específicamente en el barrio Realanón. Esto es en la carretera 511, kilómetro 1.8 del barrio Realanón, específicamente en el centro comercial Plaza Realanón. En este centro comercial, entrando inmediatamente a mano izquierda, va a encontrar dos estacionamientos. En el segundo estacionamiento hay un edificio pintado de blanco y gris. En ese edificio dando para la parte posterior, usted va a encontrar una cortina azul y ahí está la entrada a nuestro centro de estudio. Allí nos reunimos todos los sábados a partir de las 9 de la mañana, donde hacemos las oraciones que realiza Israel desde tiempos del templo. Y a su vez leemos la porción semanal de las Escrituras siguiendo la tradición de Israel y la tradición nazarena. La porción que estudiamos el día de ayer, el día 14 del mes de junio, que equivale al día 18 del mes de Sivan, es la porción titulada Bejá Aloteja, que significa cuando levantes o cuando enciendas. Esta porción se encuentra en Números capítulo 8, versículo 1, y termina en el capítulo 12, versículo 16. La Haftará, o la sección de los profetas, que leímos ayer, es Zacarías 2, versículo 14, si tiene una Biblia hebrea, versículo 10, si tiene usted una Biblia cristiana, y termina en el capítulo 4, versículo 7. En los escritos nazarenos leímos a Mateo 14 al 21. Y hoy que nos encontramos en el día 15 del mes de junio, que equivale al día 19 del mes de Sivan, vamos a estar comentando un poco de este texto de Mateo que hemos mencionado, que fue nuestra lectura del día de ayer. Pero antes de comentar este texto, quisiera recordar un poco lo que hablamos la semana pasada en este programa de radio. La semana pasada estuvimos hablando de cómo el día que se conoce como el día de Pentecostés, algunos llaman el día que nació la iglesia, otros dicen el día que vino el Espíritu Santo. En sí, lo que estaba sucediendo ese día no era ni el nacimiento de la iglesia, ni la celebración de la llegada del Espíritu Santo, sino el empoderamiento que los discípulos habrían de recibir de parte de Dios y los dones que el Espíritu de Dios, que es el Espíritu del Mesías, esto es un midrash hebreo, eso hay que ser muy cuidadoso en cómo se entiende eso, porque pues lamentablemente se ha mal entendido y tenemos resultados terribles con respecto a la realidad de Dios en el pensamiento humano. Los discípulos al recibir este Espíritu se convertirían en testigos del Mesías a las audiencias que iban a estar dirigiendo sus palabras. En el día de Pentecostés, en el día de Shavuot, que es el día de las fiestas de las semanas, o sea, el día número 50 del conteo del Omer, como está establecido en Levíticos 23, estos discípulos comenzaron a testificar que Yeshua era el varón escogido por Dios, que su rabino, su maestro, no era solamente un gran maestro de Torá, sino que fue un hombre y es un hombre escogido por Dios y certificado que lo era por medio de sus actos. Como dice Simón Kefa en el versículo 22 de este capítulo 2, Yeshua es un varón aprobado por Dios. Y este varón aprobado, a través de él Dios realizó maravillas, prodigios, señales milagrosas. Esto es bien interesante porque tenemos a uno de los discípulos más cercanos a nuestro rabino diciendo que Jesús todo lo que hizo lo hizo porque Dios estaba en él. No lo hizo por sí solo. Y esto es bien importante que usted lo tenga en cuenta a la hora de leer la obra y la vida y obra del Maestro Nazaret. Leemos la vida y obra del Maestro Nazaret y leyéndolo mediante el adoctrinamiento que hemos recibido por muchos años, hemos creado a un Jesús que no es
de aquel de quien hablaron los discípulos del Maestro Nazaret. Pero no solamente Simón Kefa, que es uno de los discípulos más cercanos a Jesús, uno de los tres más cercanos que siempre andaron con él, siempre andaron con el rabino Nazaret, estuvieron presentes todas las veces que el Mesías hizo milagros y señales, hizo cosas que para el entendimiento humano es difícil de comprender a menos que tengas un trasfondo de conocimiento de Torá como lo conocía Simón Kefa, que aquel que tú conoces como Pedro. Simón Kefa sabía que su rabino tenía un Dios y que este Dios es el mismo Dios de él. Simón Kefa sabía que Jesús todo lo que estaba haciendo lo estaba haciendo porque Dios, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el Dios que le habló a Moisés y lo envió a sacar a Israel de Egipto, el Dios que se les reveló al pueblo de Israel en Sinaí, el Dios que habitó en la tienda del encuentro, el Dios que se le manifestó a Isaías, a Jeremías, a Ezequiel, a Osea, a Amós, a Habacuc, a Sofonías, a todos esos grandes profetas que tenemos en los textos sagrados. El Dios que le hizo la promesa a David, que de su linaje siempre habrá uno que se sentará en el trono de Israel. El Dios que le dijo a David que él adoptaría al hijo de David como su hijo. Este Dios, del cual Pedro también conoce por ser judío, es el Dios de Jesús. Y eso lo certifica Simón Kefa en la primera carta que él escribe a estas personas que estuvieron presentes en el día de Pentecostés. Pues si no se había percatado, si usted va al libro de los Hechos, usted va a encontrar que habían personas de Capadocia, de Ponto, de Asia, de Bitinia, de esas áreas, regiones de circundantes a la tierra de Israel, donde si lees la carta de Pedro, la primera carta de Pedro, usted va a encontrar que esta carta él se la dirige a los expatriados de la dispersión. ¿Quiénes son esos? Amigos, esos son judíos. Quienes sufrieron la dispersión de Babilonia, quienes sufrieron la dispersión de los helenos, son los judíos. Y estos eran los que estuvieron presentes en el día de Pentecostés, a quienes Pedro le habló en el idioma donde ellos estaban, de donde ellos provenían, las palabras y las maravillas de Dios. Y por eso es que dice que la carta el texto comienza diciendo que esta carta es dirigida a los expatriados de la dispersión en el Ponto, en Galacia, en Capadocia, en Asia, en Bitinia. Elegidos según el destino de Dios Padre en la santificación del Espíritu, para obediencia y ser rociados con la sangre de Yeshua el Mesías. Así comienza esa carta. Ahora, mira el versículo 3. El mismo Simón Kefa, el mismo Pedro, que está dando ese discurso, ese primer discurso en el libro de los Hechos, ahora está escribiéndole a esta audiencia y está otra vez reafirmando lo que hemos estado diciendo en programas anteriores. Mira cómo él comienza diciendo: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesús el Mesías. En el Centro de Estudios Hebraicos, las personas que nos visitan por primera vez y conversamos de la Escritura, una de las cosas que yo le menciono es: ¿usted sabía que Jesús tiene un Dios? Y las personas me miran, y entonces incluso conversaciones fuera de nuestro centro de estudio, personas me miran como que, ¿cómo es eso que Jesús tiene un Dios? Imposible. Y cuando los llevo a los textos quedan impresionados porque todo el tiempo estaba eso delante de ellos y no se habían dado cuenta. Simón Kefa, el mismo que dice en el libro de los Hechos que Jesús el Mesías es un varón aprobado por Dios. Ese mismo Simón Kefa que dice esas palabras, el mismo Simón Kefa que dice que Dios realizó milagros y prodigios a través de su maestro, a través del Mesías. Ahora escribiendo una carta dice que Jesús tiene un Dios
Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesús el Mesías. ¿Por qué él dice el Dios y Padre? Obviamente, esto está relacionado a la idea del Mesías desde la comprensión del pueblo de Israel, que es lo que nosotros enseñamos en nuestro centro de estudio. La Biblia enseña que el Mesías tiene un Dios. La Biblia enseña que Dios adoptaría a este Mesías como su hijo. ¿De dónde salen todas esas ideas? De la Biblia que usted llama Antiguo Testamento. Cuando Dios le habla a través del profeta Natán a David, le dice a David: yo voy a firmar tu trono para siempre. Y lo que salga de ti, o sea, el hijo que nazca de ti, será llamado mi hijo. Y yo lo disciplinaré como un padre disciplina a su hijo. O sea, Dios confirmó que los hijos de David serán llamados hijos de Dios. Y Jesús no era la excepción. Pero no solamente eso, si usted tiene alguna duda sobre esa idea, miren cuán interesante Jesús el Mesías en el Evangelio de Juan, uno de los evangelios más difíciles de comprender. Tanto así que el autor, con toda la intención, coloca a los discípulos no entendiendo a su propio Mesías, su propio maestro. Yeshua, en ese evangelio Jesús habla, nadie lo entiende. Y muchas personas hoy en día se jactan de entender a claridad el evangelio. No, ese evangelio es claro. Interesante. En este propio evangelio usted va a encontrar en el capítulo 20 de Juan, versículo 17, a Juan colocar al rabino de Nazaret decir: no me retenga porque no he subido al Padre, pero ve a mis hermanos y dile: subo a mi Padre y a vuestro Padre. O sea, el Padre de Yeshua es también el Padre de los discípulos. Interesante, ¿no? Y luego dice: a mi Dios y a vuestro Dios. O sea, el Dios del rabino de Nazaret es el mismo Dios de los discípulos. Por eso decimos que Simón Kefa entendía muy bien lo que significaba la identidad de Jesús como el Mesías. Lo que significaba el que Jesús de Nazaret llamara a Dios su Padre. Y esto lo mencionamos para llevarlos a ustedes a comentar un poco lo que está sucediendo en Mateo capítulo 14. En Mateo capítulo 14 se nos habla de un acto milagroso de Jesús de Nazaret. Y uno preguntaría: ¿cómo él pudo realizar esto? ¿Lo hizo por sí mismo? ¿O por otra razón que nosotros no hemos entendido todavía? Y este es el tiempo de poder comprenderlo. Vamos a leer en el versículo 14 que dice: y al salir vio una gran multitud de gente y se enterneció por ello y sanó a los enfermos. ¿Por qué Jesús sanaba? ¿Qué había poder de sanidad en él? ¿Pero era propio de él o no? Luego el texto dice: el atardecer se acercaron a él los discípulos diciendo: el lugar es solitario y es pasada la hora. Despide pues a las multitudes para que vayan a las aldeas y compren alimentos para sí. Jesús le dice a sus discípulos: no tienen necesidad de ir, dale vosotros de comer. Le dice ellos: no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Entonces él le dijo: tráemelos acá. Y habiendo ordenado a las multitudes que se recostaran en la hierba, tomó los 5 panes y los 2 peces y levantando los ojos al cielo pronunció la bendición. ¿Sabes cuál es esa bendición? La bendición se conoce como la bendición por el alimento, la bendición por el pan, que en hebreo se dice así: Baruch atah Adonai Eloheinu melech olam, hamotzi lechem min haaretz. Bendito eres tú, Adonai, Rey del universo, que extrae el pan de la tierra. Esa es la bendición que pronunció Jesús el Mesías ahí. Bendición que pronuncia hasta el día de hoy todos los observantes del pueblo de Israel. O sea que es una bendición antiquísima. Y partiendo los panes, los dio a sus discípulos y los discípulos a las multitudes. Y comieron todo y se saciaron, y de los sobrantes de los trozos recogieron
12 cestos llenos, o sea, sobró comida. Y los que comieron, aparte de las mujeres y los niños, eran como 5.000 varones. Uno lee estos actos de Jesús y uno diría, es que como Jesús es Dios encarnado, pues Él puede multiplicar los alimentos. Pero eso no es la comprensión que tenía Simón Kefa de esto. Simón Kefa, Pedro, uno de los discípulos más cercanos al rabino Nazaret, no pensaba así. Pedro, siendo uno de los discípulos más cercanos al rabino Nazaret, no pensaba así. Él dice algo muy diferente. Él dice, y vuelvo y repito el libro de los Hechos, Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con maravillas y prodigios, señales milagrosas que Dios hizo por medio de él entre vosotros. O sea, Simón Kefa está diciendo, en otras palabras, yo estuve también presente cuando él multiplicó los panes y esto él lo hizo porque Dios estaba en él. Interesante eso, ¿no? Muy diferente a lo que tradicionalmente se entiende cuando Jesús de Nazaret realiza un milagro. Este mismo Simón Kefa, escribiendo a la dispersión de expatriados en los diferentes lugares de Asia Menor y regiones circundantes, afirma que Jesús de Nazaret es el varón aprobado por Dios y que es hijo de Dios. Un título completamente mesiánico. Por eso es que nosotros enseñamos en nuestro centro de estudio que tenemos que tener mucho cuidado cuando leemos los evangelios, no sea que podamos caer en el error de pensar lo que pensaban los gentiles que no entendían estas cosas. ¿Y por qué le digo esto? Tenemos un relato bien interesante en el libro de los Hechos que nos ayuda a nosotros a entender cómo los gentiles malentienden las cosas que los judíos entienden bien. Y este suceso se encuentra en uno de los textos del libro de los Hechos donde Pablo de Tarso, en unión con sus acompañantes, que era Bernabé en ese momento, si la memoria no me falla, eso se encuentra en el capítulo 14 del libro de los Hechos, donde dice en el versículo eh, 8 lo siguiente. Había en Listra cierto hombre inválido de los pies, estaba sentado y era cojo del vientre de su madre y nunca había andado. Y esto oyó hablar a Pablo, el cual fijando sus ojos en él, viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz, levántate derecho sobre tus pies. Y dio en un salto y se echó a andar. Y entonces las multitudes, ¿quiénes eran estas multitudes? Gentiles. Viendo lo que había hecho Pablo, alzaron la voz diciendo en lengua licaónica, los dioses han descendido hasta nosotros en forma humana. Y a Bernabé llamaban Zeus y a Pablo Hermes, porque llevaba Pablo la palabra. Y el sacerdote de Zeus, cuyo templo está delante de la ciudad, trajo toros enguirnaldados delante de las puertas y quería ofrecer sacrificios juntamente al pueblo. Pero cuando los apóstoles Bernabé y Pablo lo oyeron, se rasgaron el manto, se lanzaron en medio del gentío gritando y diciendo, varones, ¿qué están haciendo? Nosotros somos hombres semejantes a vosotros y anunciamos el evangelio. Para que de estas vanidades os convierta al Dios vivo, que hizo el cielo, la tierra, el mar y todas las cosas que hay en ella. Interesante estos gentiles vieron a Pablo y a Bernabé hacer un milagro e interpretaron, este es un Dios encarnado. Pero los judíos no pensaban así. Este mismo Simón Kefa, quien judío, ve a sus rabinos realizar milagros y él dice, mi maestro hace estos milagros porque Dios está en él, no porque él lo hace por sí solo. Por eso es que nosotros en nuestro centro de estudio le enseñamos a las personas a comenzar a pensar como piensan los autores de los libros, a desarrollar ese pensamiento conceptual de las ideas que están siendo transmitidas en los textos, para entonces así poder reparar la identidad de aquel a quien llamamos el Mesías.
¿Quién es Él realmente? ¿Y por qué? ¿Qué significa será llamado Hijo de Dios? ¿Qué significa el título El Mesías? ¿Qué significa yo seré a Él por Padre y Él será a mí por Hijo? ¿Qué significan estas cosas en el pensamiento conceptual hebreo del cual está construido toda la Escritura? Para así poder limpiar y alejar de nosotros esas ideas extrañas que la Biblia llama idolatría. Esas ideas extrañas que la Biblia llama confusión. Y para aprovechar los últimos minutos que me queda de programa, traigo a ustedes un texto del libro de Revelaciones donde de la boca del Mesías leemos lo siguiente. Esto escribe al ángel de la congregación en Filadelfia. Eso se encuentra en el capítulo 3 de Revelaciones. Esto dice el santo y verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cerrará, y el que cierra y ninguno abre. Yo sé tus obras. He aquí que he puesto delante de ti una puerta abierta para que nadie puede cerrar, porque aunque tienes poco poder, has guardado mi palabra y no negaste mi nombre. Cuando dice guardado mi palabra, se refiere a que has guardado mis enseñanzas. Y aquí entrego a alguno de a la sinagoga de Satán, de los que dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten, y aquí que los constreñiré, de tal modo que vendrán y se postrarán delante de tus pies y reconocerán que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que está a punto de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran en la tierra. Vengo pronto, dice el versículo. Retén firme lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Ahora viene el versículo que quería traerles y siempre traigo un poco de contexto para que usted pueda entenderle qué se está hablando. Al que venza, lo haré columna en el santuario de mi Dios y nunca más saldrá fuera y escribiré sobre él el nombre de mi Dios. O sea, el Mesías le está hablando a la congregación de Filadelfia y le está diciendo, si ustedes vencen las pruebas que están sufriendo, ustedes van a ser columna en el santuario de mi Dios. Van a estar cerca de mi Dios y le voy incluso a escribir sobre ustedes el nombre de mi Dios. O sea, el Mesías tiene un Dios. El nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios y mi nombre nuevo. Mire cuántas veces el Mesías afirma mi Dios. Por eso es que digo, menciono y seguiré diciendo, nosotros debemos retomar las escrituras, los escritos nazarenos y leerlos como los leían sus autores, como entendían la identidad del Mesías, sus autores. Porque son los gentiles los que no saben nada del Dios de Israel. Son los gentiles los que no saben nada de lo que significa ser el Mesías. Son los gentiles los que no saben nada con respecto al Espíritu de Dios. Tanto así que en tiempos recientes se han escrito libros con respecto al Espíritu Santo, se ha enseñado a orar al Espíritu Santo, se ha enseñado que el Espíritu Santo es un ente aparte a Dios o es un Dios aparte a Dios. Se ha mal comprendido el término Espíritu de Santidad o el Espíritu de Dios. Pero sin embargo, si usted se sienta a los pies de uno que conoce estas cosas, le va a decir, el Espíritu de Dios es la presencia del Creador en este mundo. No está separado a Él, es parte del Creador y es una emanación del Creador. Muy diferente a lo que entienden las personas sobre este tema. Es el mismo Espíritu que habría de tener aquel que fue destinado a ser el Mesías. Sobre esto habla Isaías 11. Cuando usted lee que dice que saldrá un vástago del tronco de Ishai, que es el papá de David, y sobre él reposará el Espíritu del Eterno. Esto es lo que lo convierte a él en el Mesías. Y por esta razón es que él podía realizar todas las obras y los milagros y las señales que él hizo, porque el Espíritu
de Dios estaba en él, como dice Simón Kefa en sus cartas. Y Pablo, para cerrar, en el primer capítulo a los Romanos dice que la confirmación de que Jesús es el Mesías es el Espíritu que operó en él en la resurrección. Los nazarenos nunca creyeron que el rabino de Nazaret se levantó solo. Los nazarenos sabían que el rabino de Nazaret fue resucitado por el poder de Dios. Les hablo el Morellosa, le doy gracias al Eterno por este espacio y a la familia de PAB. Espero estar con ustedes la semana próxima y de mi parte les deseo una excelente semana. Shalom, hasta la próxima. Desde 1983, Nissan ensambla vehículos premiados para ti aquí en Estados Unidos. Y este verano, estamos comprometidos a mantener nuestra línea accesible y libre de nuevos aranceles. Es por eso que bajamos el MSRP en nuestro más vendido Rogue y Pathfinder, para que puedas tener el auto que quieres al precio que quieres, sabiendo que Nissan está aquí para ti en el evento de ofertas de verano de Nissan. Por tiempo limitado hasta agotar existencias, ensamblados con partes importadas y de Estados Unidos.